De rodillas vengo a ti, con humilde corazón, levantando manos hacia ti. Te dedico un nuevo amor, postrándome ante el Amén. Gloria al Señor, mis trono. amados hermanos y Te amigos. Muy buenas adoro. noches. Hasta donde nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Yo estoy transmitiendo desde Tennessee, Estados Unidos. Acá son aproximadamente a la 1:14. Mi nombre es Joel Pérez. Yo soy del programa El Principio del Evangelio. Y es un placer para mí enorme estar aquí con ustedes. Ya el seminario online internacional que esta radio expuso, ¿verdad?, a lo largo de la semana ya ha finalizado, y queremos darles algunas informaciones que tuvimos alrededor de 13,000 oyentes en lo que fue del seminario, ¿verdad?, que estuvieron escuchando los videos y los audios. Y por supuesto los videos y los audios están ahí en las páginas de la radio, como también en la aplicación de la radio, como también en Facebook Live. Y entonces el número sigue contando. Hasta el día de mañana se dará una cifra definitiva, pero estamos tan agradecidos con Dios que una gran cantidad de hermanos y amigos nos han escuchado, y que la honra y la gloria sea siempre para el Señor. Entonces, al mismo tiempo, queremos agradecer también a los administradores, ¿verdad?, a nuestro hermano director de la radio, el hermano Jorge, a nuestro hermano Talib, que es uno de los también de los administradores, y a nuestro hermano José Mendieta, que es programador, el hermano Talib, que es director administrativo, el hermano Mendieta, que es programador, al hermano Aldo Mexicano, que es también administrador de esta radio, al hermano Roberto Copado, que es también administrador de esta radio, al hermano Francisco Javier Arango, que es también administrador de esta radio, y al hermano Uriel de la Rosa, que es también administrador de esta radio. Muchísimas gracias, hermanos, por trabajar arduamente en este proyecto y seguir trabajando también todos los días. No sin antes, también queremos agradecer a nuestras hermanas y hermanos que trabajan en la publicidad, compartiendo los links. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a todas las páginas donde los videos y los audios y los links han llegado. Dios los bendiga. Gracias por darnos ese espacio en sus páginas, ¿verdad? Dios los bendiga grandemente también. Y a toda nuestra radio audiencia, muchísimas gracias. Queremos agradecer a los expositores que participaron en el seminario. El día martes estuvo abriendo nuestro hermano Alfredo Talib, y siguió también nuestro hermano Rafael Sauceda con el tema ¿qué son los proverbios? Nuestro hermano Rafael Sauceda, exacto. Luego siguió nuestro hermano José García Peralda, la naturaleza humana. El hombre espiritual, Wilson Viloria, de Chile, y himnos por nuestro hermano Javier Arango. Los ojos altivos por el hermano Roberto Copado. Los perversos por el hermano Uriel de la Rosa. Y estuvo también la perversidad de parte de nuestro hermano Aldo Mexicano. Y estuvo en el cierre, creo que nuestro hermano José Mendieta. El día miércoles estuvieron en el previo nuestro hermano Mario José Mendieta. Siguió su servidor con el tema del orgullo. Luego vino la sabiduría de Dios por el hermano Juan Ramón Chávez. La sabiduría humana por el hermano Carlos Andrés Mejía, de Colombia. Himnos por nuestro hermano Javier Arango. La lengua mentirosa por nuestro hermano José Sauceda. El conocimiento, Uriel de la Rosa. Y la soberbia por nuestro hermano Mario José Mendieta. Cerró nuestro hermano Aldo Mexicano. El jueves estuvo en el previo nuestro hermano Jorge Pérez. Luego vinieron las manos derramadoras de sangre por nuestro hermano Margarito Lucio. La inteligencia por el hermano Juan Ramón Chávez. La bondad por el hermano García Peralda José. Himnos por nuestro hermano Javier Arango. El testigo falso por el hermano Aldo Mexicano. Pensamientos perversos por el hermano Uriel de la Rosa. El adulterio espiritual por el hermano Ginny Alcántar, de República Dominicana. Y estuvo en el cierre nuestro hermano Francisco Javier Arango, gloria al Señor,
El viernes estuvo en el previo nuestro hermano Aldo Mexicano. Como primer tema se expuso la violencia por su servidor. Luego siguió nuestro hermano Juan Ramón Chávez con el Consejo Divino. Luego el Consejo del Mundo por el hermano Wilson Vilgoria. Himnos por el hermano Javier Arango. El Consejo de los Ancianos por el hermano Roberto Copado. El Consejo a los Jóvenes por el hermano Carlos Andrés Mejía. Luego estuvo la fornicación espiritual por nuestro hermano Margarito Lucio. Y estuvo en el cierre nuestro hermano Uriel de la Rosa. El previo, el sábado, hoy que fue el último día, estuvo nuestro hermano Roberto Copado. De República Dominicana se expusieron la pereza, el tema la pereza. Luego siguió la infidelidad por el hermano Sergio Jiménez. El que siembra discordia por hermanos de República Dominicana. Y de República Dominicana también expusieron el pecado capital. Luego estuvo nuestro hermano José Peralda, la riqueza y la pobreza por el hermano Enrique Navas, y el temor a Jehová por el hermano Aldo Mexicano. Y el cierre, pues estoy yo, su servidor. Gloria al Señor. Muchas gracias, amados hermanos, por sintonizarnos a lo largo de esta jornada, ya que esta radio lo ha hecho con la única intención, ¿verdad?, que nuestro Dios sea glorificado a través de su palabra. Entonces estamos muy agradecidos con ustedes, hermanos y amigos, y todos los que estuvieron al pendiente de esta transmisión. Muchas gracias también a todas las páginas, como vuelvo a repetir, donde son puestos estos videos y estos audios. Como también queremos agradecer a todos, ¿verdad?, nuestros oyentes que también nos van a sintonizar quizás en un futuro. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Vamos a ir a Dios en una oración y vamos a meditar, seguir meditando en la palabra de Dios, ya que tenemos ese privilegio de estar aquí, hermanos, que no estamos por voluntad propia, sino porque así lo ha querido el Señor. Vamos a ir a Dios en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por concedernos, Señor, estar aquí presentes a través de estos medios de comunicación. Bendice, Padre Celestial, el director de esta radio, los administradores, Padre, y todos los expositores, Señor. Bendícelos en gran manera. Los que expusieron en el seminario, Señor, como también los que se esfuerzan día con día en exponer, Padre Celestial. Bendice tu palabra, Señor, que ha sido predicada, Señor. A todo el mundo, Padre Celestial, te rogamos, Señor, que esa palabra edifique, Señor. Redarguye, Padre. Reprende, Señor. Que cambie las vidas, Padre Celestial. Que haga reflexionar al ser humano, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Bendice este programa, Padre Celestial. Gracias por los expositores del seminario, Padre Eterno. Por toda nuestra radio audiencia, Señor. Gracias. Bendícelos a todos, Señor. En el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Entonces, la invitación es para que, gracias, hermano Rafael Sauceda, Efesios 3:20 al 21. Gloria sea al Señor, hermano. Gracias por su comentario. Gracias, hermana Adela, también por estar con nosotros. Y por acá veo a nuestra hermana Fiore. Gracias, hermana Fiore, por estar todavía con nosotros. Yo sé que allá creo que ya es de mañana, o no sé a qué hora es donde ella está, pero a todos los que están comentando, muchas gracias. Muchísimas gracias, hermanos. Entonces, la invitación es para que se queden con nosotros y vamos a seguir meditando, ¿verdad? Un tema más relacionado con el seminario, pero ya no es parte del seminario porque el seminario ya terminó. Entonces, la meditación va a ser acerca de la soberbia. Seguimos acerca de la soberbia, mis amados hermanos. Vamos a meditar en Jeremías capítulo 49, versículo 16. La meditación, el tema se llama la soberbia de Edom. La soberbia de Edom, que quedó ahí en los libros de los profetas, como por ejemplo en el libro del profeta Jeremías, en el libro del profeta Amós, en el libro del profeta Abdías y en el libro del profeta Ezequiel, ¿verdad? Todos estos profetas profetizaron contra Edom por su soberbia. Gloria sea al Señor. Y toda la palabra del Señor, mis amados hermanos, desde el Génesis hasta Apocalipsis, está revelada para el ser humano, para que nosotros, ¿verdad?, nos guiemos de la palabra, veamos esos ejemplos, veamos esos finales
Y usted y yo, ¿verdad? Si le prestamos atención a la palabra de Dios, si abrazamos la palabra de Dios, si nos humillamos ante la palabra de Dios, si reconocemos que Dios tiene razón, un día seremos con un final muy diferente al de estos ejemplos bíblicos, con un final muy diferente al de Edom, muchísimo diferente, porque la fe en Cristo Jesús nos promete a nosotros, mis amados hermanos, una vida eterna, una vida de felicidad, una vida a los pies, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Entonces, todos tenemos esa oportunidad de tener un final feliz, ¿verdad? De tener una vida feliz, no solo en esta tierra, sino en la venidera. Si escuchamos la palabra de Dios. Lamentablemente, si no, la soberbia siempre termina con finales lamentables. Entonces, quiero leer, ¿verdad?, el significado de soberbia. Amén. La soberbia es sinónimo de presunción, de arrogancia, de vanidad, de jactancia y de altanería. Gloria sea al Señor. Eso es lo que significa soberbia, mis amados hermanos. Arrogancia, vanidad, jactanería y altanería. Eso es lo que significa la palabra soberbia. La soberbia ha sido enemigo, ¿verdad?, de la humanidad. ¿Por qué razón? Porque no solamente nos separa de Cristo Jesús, sino que contribuye a lo que es la destrucción del propio ser humano. La soberbia es darle lealtad a Satanás, porque Satanás es el padre de la soberbia y de la destrucción. Entonces, de ahí viene todo, mis amados hermanos. El primer soberbio, ¿verdad?, que nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras fue el enemigo, fue Satanás. Todos sabemos, ¿verdad?, que en el principio, bueno, en la eternidad, cuando Dios crió los ángeles, todos eran ángeles buenos, pero hubo un soberbio, ¿verdad?, que a base de su gloria y de su poder, él se ensorbeció, se enalteció, se jactanció, fue arrogante y quiso ser igual a Dios. Entonces ya sabemos cuál es el final de Satanás. Sabemos que él perdió su gloria, ¿verdad? Ya no tiene entrada en el cielo, está en las tinieblas. Esa es una muestra clara de la soberbia. Entonces la soberbia desde el principio no ha traído nada bueno. La soberbia solamente trae maldición en la vida del ser humano, y la soberbia hace que el ser humano pierde todo, aún pierde su propia vida. Entonces, la soberbia no es buena, y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Dios aborrece la soberbia. Dios aborrece la soberbia, mis amados hermanos. Entonces vamos a ir a nuestro tema en esta maravillosa noche. La soberbia de Edom, así lo titulé, ¿verdad? Vamos a ir al libro del profeta Jeremías. El libro del profeta Jeremías, su capítulo 49. Jeremías fue uno de los profetas que profetizó aproximadamente en el año 629 antes de nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué nos dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 49 y su versículo 16. Gloria sea al Señor en esta maravillosa noche. Mañana aquí en Estados Unidos y noche todavía allá en México y en Centroamérica. Dice la palabra del Señor así, mis amados hermanos. Tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón
tú que habitas en caverna de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de ahí te haré descender, dice Jehová. Y se convertirá Edom en desolamiento, y todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Gloria sea al Señor, mis amados hermanos. Es ahí donde vamos a meditar en esta maravillosa noche la palabra de Dios por medio del profeta Jeremías al pueblo de Edom. Dice la palabra del Señor: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Entonces la soberbia, ¿verdad?, es engañosa, mis amados hermanos. La soberbia le hace ver al hombre, ¿verdad?, puntos de vista equivocados, decisiones equivocadas. La soberbia lleva al hombre a no escuchar razones, ¿verdad?, a no ver su realidad, a no ver su realidad, quién es Él, de dónde es Él, ¿verdad? Y esto pasó con el pueblo de Edom. El pueblo de Edom, mis amados hermanos y amigos, la palabra del Señor lo menciona como Edom. Los edomitas eran descendientes de Esaú. Gloria sea al Señor. No sé si ustedes, mis amados hermanos, se acuerdan, ¿verdad?, que Isaac tuvo dos hijos. Uno se llamó Jacob, ¿verdad? Uno se llamó Jacob y el otro, dice la palabra del Señor, que se llamó Esaú. Gloria sea al Señor. Entonces, estos edomitas eran descendientes de Esaú. Y la palabra del Señor lo menciona, ¿verdad?, como Edom, porque ya era una ciudad grande. Se tiene, según la historia, ¿verdad?, era aproximadamente de 8,000 habitantes. Era una ciudad fuerte. Cuando el pueblo de Israel, mis amados hermanos y amigos, salió de Egipto, dice la palabra del Señor en Deuteronomios, capítulo 23, versículo 7. Vamos a ir a Deuteronomios para que podamos entender, ¿verdad?, quién era Edom. Deuteronomios capítulo 23, versículo 7. Nuestro tema está basado hoy en Jeremías, pero yo quisiera hacer un recorrido por las Sagradas Escrituras para ver quién es Edom, ¿verdad?, para tener entendido de qué pueblo nos está hablando las Sagradas Escrituras. Entonces, para eso vamos a ir entonces a el libro de Deuteronomios, capítulo 23 y su versículo 7. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor así en Deuteronomios. Dice: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Gloria sea al Señor. Dice: no aborrecerás al edomita porque eres su hermano. O sea que el pueblo de Israel y los edomitas eran hermanos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eran hermanos. ¿Por qué eran hermanos? Porque
eran de la descendencia de Abraham también. Eran de la descendencia de Abraham. Entonces se le mandó al pueblo de Israel que no destruyeran a los edomitas, ¿verdad? Que respetaran a los edomitas, porque eran familia, eran primos prácticamente. Y el pueblo de Israel, porque eran leyes de Jehová, el pueblo de Israel obedeció a Dios, ¿verdad? Y no los destruyó, no les hizo guerra a ellos, pues. Mas sin embargo, esto fue algo con el cual el pueblo de Israel tuvo que vivir por muchos años, porque los edomitas eran era un pueblo fuerte, ¿verdad? Eran hombres fuertes, no eran cualquier persona, eran preparados físicamente, eran buenos para la guerra, ellos conquistaban reinos. Dice la palabra del Señor en Amós, quiero leer un poco más acerca de Edom para poder regresar a Jeremías. Amós capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Su furor le ha robado, siempre perpetuamente ha guardado rencor. Imagínense, yo quisiera que usted viera a mi amado hermano y mi amado amigo, que tuviera claro, ¿verdad?, quién era Edom, y que tuviera claro lo que el profeta Jeremías dice, que la soberbia engaña el corazón del hombre, ¿verdad? La soberbia le hace creer al hombre que está haciendo cosas buenas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo literal, ¿verdad? Al pueblo de Israel se le mandó que no le hiciera guerra a los edomitas. ¿Por qué razón? Porque eran familia, no podían destruirse unos a otros. Y esto nos lo enseñan en nuestra casa, ¿verdad? Son modales que nosotros aprendemos en nuestras familias, bueno, en las familias cristianas. Y yo creo también que en las familias incrédulas nos enseñan que debemos cuidarnos, ¿verdad? Que debemos amarnos. Yo tengo otro hermano, mi hermano Abel, que está en Florida. Él es muy más chico que yo, tiene aproximadamente, creo que es como 8 años menor que yo. Y cuando él ya estaba grandecito, ya tenía como unos 10 años, ¿verdad? Y cuando salíamos a la calle, él siempre andaba pendiente, ¿verdad? Siempre me cuidaba, él quería ir a donde yo andaba. Y porque son modales que nos enseñan que entre familia, ¿verdad?, entre hermanos, debemos amarnos, debemos querernos, debemos cuidarnos, debemos ayudarnos, ¿verdad? Mas sin embargo, mis amados hermanos, lamentablemente, hay familias que no se quieren, ¿verdad? Y eso es soberbia, porque ¿a qué padre le gustaría que sus hijos estén peleando, que sus hijos se estén matando, ¿verdad? Que sus hijos se estén odiando, que no se hablen? ¿A quién de los padres le gustaría eso? A nadie, mucho menos a Dios. Gloria sea al Señor. Dios es el dador de la vida. Dice la palabra en Génesis 1:27 y en Génesis 2:7 que Él nos hizo, varón y hembra los crió a su imagen. El ser humano es creación de Dios, es imagen de Dios. Por supuesto que Dios no quiere la destrucción del ser humano. Dios no quiere que el ser humano sufra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay tanta violencia en el mundo actual? Por la soberbia, mis amados hermanos. El hombre claramente sabe que no debe asesinar. Eso está claro. Lo dice la palabra de Dios y lo prohíben las leyes. Mas sin embargo, el hombre asesina. ¿Por qué asesina el hombre? ¿Por qué? Porque es soberbio. ¿Por qué guarda rencor el hombre, verdad? Muchos asesinan por rencor. ¿Por qué? Porque es soberbio, ¿verdad? Es soberbio. Entonces cuando nosotros tenemos rencor, ¿somos qué? Soberbios. Porque el rencor no es bueno. No es bueno el rencor. El rencor te quita la paz, ¿verdad? Te quita la felicidad.
te destruye prácticamente en tu interior, ¿verdad? Y después puede destruir físicamente también a otras personas. Entonces usted ve hombres enojados, mujeres enojadas, ¿verdad? Que van y golpean, o esposos que van y golpean a su esposa. ¿Por qué la golpean? ¿Por qué golpean a la esposa? Por soberbios. Ellos saben que a la mujer no se le debe golpear. Es más, ante las leyes terrenales está prohibido golpear a una mujer. Sin embargo, ellos golpean a las mujeres. ¿Por qué? Por soberbios, porque las leyes dicen que no se le puede golpear a una mujer, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que las mujeres son frágiles, hay que cuidarlas, hay que amarlas, hay que quererlas, hay que cuidarlas y respetarlas. Sin embargo, ellos, ¿verdad? Otro caso, por naturaleza, ¿verdad? Como hijos, debemos amar a nuestros padres, debemos respetarlos. Ellos se merecen todo el respeto del mundo. Sin embargo, hay hijos que golpean a sus padres, hay hijos que maltratan a sus padres, hay hijos desobedientes a los padres. Dice la carta de Timoteo, hombres desobedientes, implacables, sin afecto natural, ya se ensorbecieron porque están haciendo algo que ellos saben que está mal, ¿verdad? No son ignorantes, son personas grandes, son personas ya adultas. No estamos hablando aquí de niños, ¿verdad? A los niños se les puede entender. Entonces, el pueblo de Edom, mis amados hermanos, era similar, ¿verdad? Sobre que el pueblo de Israel les había respetado a ellos por la ley de Dios. Israel no le hizo guerra a Edom. Nunca Israel levantó su mano contra Edom. Porque Israel fue una nación poderosa cuando salió de Egipto por el poder de Dios, ¿verdad? Por el poder de Dios ellos conquistaron naciones. Y si querían hacerle guerra a Edom, bien pudieron haberlo destruido. Mas sin embargo Dios dijo, no vayan a destruir a Edom. ¿Por qué razón? Porque ellos son, ¿qué? Sus familiares. El amor de Dios, la misericordia de Dios. Dios es el autor de la familia y Dios quiere que como familia nos amemos, ¿verdad? Nos amemos como esposos, como hijos, como hermanos, como primos. Los judíos, mis amados hermanos, los judíos seguían su descendencia, ¿verdad? Ellos tenían contada su primera, segunda, tercera y cuarta generación. Era una línea de familia. ¿Por qué? Porque es que ellos eran, se podría decir que ellos fueron los primeros a que Dios les reveló las leyes, ¿verdad? Mas sin embargo, por soberbia también, vemos en Mateo capítulo 15, versículo del 1 al 7, que ya estaban alejados de la palabra de Dios y también ya no honraban a sus padres, ¿verdad? Por soberbios. Entonces, la soberbia trae muchos males, aquí estamos viendo de una familia que ambos eran descendientes de Abraham, según la carne. Pero, Edom había perdido, se podría decir, por la soberbia que ellos tenían, habían olvidado de dónde venían, ¿verdad? Habían olvidado sus raíces. Y a veces eso sucede también en la sociedad. Hay hijos, ¿verdad? Hay hijos que se olvidan de sus padres. O se avergüenzan de sus padres por soberbios, ¿verdad? Porque ellos ya están en un grado un poco más alto, porque quizás tienen una familia más diferente, ¿verdad? Con un alto nivel social. Muchos ya no se avergüenzan de sus padres. Hay hombres que se avergüenzan de sus padres y hay mujeres que se avergüenzan de sus padres. Edom estaba un poco similar. Se le había olvidado, ¿verdad? A Edom de dónde venía. Y dice la palabra del Señor que Edom varias veces atacó al pueblo de Israel. Israel también estaba alejado de Dios, por supuesto. Pero los edomitas no debieron atacar al pueblo de Israel. Entonces, dice la palabra del Señor en Amós 1:11. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural en su furor. Le ha robado siempre
y perpetuamente ha guardado rencor. Gloria sea al Señor. Eso es lo que causa la soberbia, mis amados hermanos. La soberbia, en Jeremías 49:16 dice que causa engaño, porque hace creer a la persona que es una persona diferente, que es alguien diferente, ya sea a su prójimo, a su familia o a cualquier semejante, ¿verdad? Que es alguien diferente. Entonces es engañoso. Le hace creer a la persona que lo que está haciendo está bien. Le hace creer a la persona que va a tener un final feliz. Le hace creer a la persona que lo que él hace, ¿verdad? Lo hace por sí mismo y que no necesita de nadie. Eso es lo que pasó exactamente con Edom. Pero hay algo aquí más difícil todavía, más profundo. Dice la palabra en Amós 1:11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano. Persiguió a espada. Imagínate a su hermano. ¿Cuántos asesinatos no vemos en el tiempo actual, mis amados hermanos? ¿Por qué razón? Por la soberbia. Por la soberbia. Tanta sangre se derrama en el tiempo actual de hombres, de jóvenes, de mujeres, de niños. ¿Por qué razón? Por la soberbia. Por la soberbia. Y el hombre piensa que está haciendo bien. El hombre piensa que es valiente. El hombre piensa que todo lo puede. El hombre, dice en Proverbios que el soberbio piensa que nunca va a tener, nunca nadie lo va a derrotar. Es soberbio, ¿verdad? Mas, sin embargo, hemos visto la caída de grandes hombres que han confiado en sí mismos y que han terminado, ya sea muertos, en las cárceles, que han terminado sin familia. En los tiempos bíblicos vemos reyes que perdieron imperios, perdieron todo. El primero que perdió todo fue Satanás. Y después, en las Sagradas Escrituras, si nosotros nos podemos ver los ejemplos bíblicos, vemos a grandes personas que perdieron todo a causa de la soberbia. Pero en el tiempo actual se siguen viendo personas que pierden todo a causa de la soberbia. Yo vi un reportaje, no quiero hablar de política, pero vi un reportaje en las redes sociales del presidente de Panamá, un presidente que Estados Unidos lo movió lo sacó del puesto, se podría decir. No estoy hablando de política, pero quiero tomar el ejemplo de la noticia. La noticia dice que ese presidente, no me recuerdo su nombre, pero fue un presidente que nació sin nada, era un niño que venía de familias pobres, ¿verdad? Que creció y lo tuvo todo. Pero después dice que, la noticia dice, pues, ¿verdad? Eso yo no lo sé, que se llenó de ambición y que esclavizó al pueblo y que, ellos lo acusan, ¿verdad? Que había robado mucho dinero. Entonces va a Estados Unidos y lo saca del lugar. Y después fue a la cárcel y murió en la cárcel. La noticia, el documental termina diciendo, después de haberlo tenido todo, terminó sin nada y en la cárcel. Dicen que murió en la cárcel, yo no sé. Se me olvidó el nombre de este presidente. Entonces, eso es lo que causa la soberbia. Llega un momento en que lo tienes todo, ¿verdad? Lo tienes todo. Y entonces, no te das cuenta cómo llegaste ahí. Solamente piensas que lo tienes todo y que lo puedes todo. Soberbio. ¿Y qué pasa al final? Lo pierdes todo. Entonces la soberbia te hace que lo pierdes todo. Pierdes familias, ¿me entiendes? Aquí vemos a Edom, que persiguió a su propia familia y la consecuencia fue su destrucción. Entonces la soberbia es mala. Hay esposos soberbios, hay esposas soberbias, hay hijos soberbios que terminan con un final infeliz. Hay padres que le dicen a sus hijos, por favor. Por ejemplo, yo fui hijo, fui joven. Desde niño mi papá me decía, no fumes, no vayas a fumar. Porque yo salía de la escuela y me gustaba jugar fútbol, me iba con mis amigos. Y me decían, por favor, no vayas a tomar. No es bueno. Si ves a tu tío, porque tenía unos tíos que tomaban mucho, mira cómo andan. Cuando seas grande no vas a ser igual. Bueno, también ellos me llevaban a la iglesia, por supuesto. Y gracias a Dios yo nunca fumé, yo nunca tomé, ¿verdad? Pero sí vi a mis primos, tengo primos que crecieron juntamente conmigo, que tomaban, que fumaban, y siguen ahí en el tiempo actual. Entonces, hay muchos padres que
quieren que sus hijos no caigan en los vicios y le están dice y dice y dice. Y los hijos no entienden. ¿Por qué? Por la soberbia. ¿Y qué pasa al final? Muchos terminan adictos. Muchos mueren a causa del alcohol, a causa de las drogas. O muchos se van a las cárceles, ¿verdad? Porque a veces ya no se pueden comprar la droga y tienen que robar. Cuando sus papás vivieron ahí todo el tiempo diciéndole no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, pero como ellos pensaban por la soberbia que estaba viendo que hacían, terminan mal. La soberbia siempre te hace terminar mal. Entonces lo mismo pasa con los esposos, ¿verdad? Y lo mismo pasa con las esposas también. La soberbia siempre te termina dejando solo. Y la soberbia te hace que pierdes todo. Imagínense aquí, ¿qué es lo que dice Amós 1:11? Por el cuarto pecado no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Esto es peligroso, mis amados hermanos. Mire hasta dónde lleva la soberbia al ser humano. Violó todo afecto natural. Cuando habla de todo afecto natural, está hablando que por su soberbia, este pueblo, ¿verdad? Estos hombres perdieron todo afecto natural. ¿Qué se le viene a usted a la mente, hermano? O hermana, alguien que me quiera comentar ahí, cuando dicen que perdieron todo afecto natural, ¿en qué posición cree usted que estaba Edom? Coméntelo, para que si alguien está viendo, ¿verdad?, el video, pueda tener una idea qué es perder todo afecto natural. Y la pregunta es, si la sociedad actual donde estamos ha perdido todo afecto natural, ¿cómo puedo yo, verdad, vivir entonces una vida alejado de la soberbia, para que yo no pierda todo afecto natural, ¿verdad? Imagínense qué sería perder todo el afecto natural. ¿Qué significa para usted perder todo el afecto natural? Así estaba Edom. Edom perdió todo el afecto natural. Y la palabra de Dios, mis amados hermanos, nos dice, ¿verdad?, que en estos últimos tiempos el mundo, la sociedad, va a estar similar a como fue el pueblo de Edom. El pueblo de Edom, después vamos a seguir hablando de Edom, pero quiero concordar ese tema, ya que nadie me escribe, ¿verdad? Quiero concordar ese tema, ese pasaje con 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Ahí nos habla que es perder el afecto natural. Dice la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Edom vivió una vida peligrosa. Fue un tiempo peligroso para ese pueblo, ¿verdad? Porque subió tanta su soberbia hasta los ojos de Jehová Dios de los ejércitos, que decidió su destrucción. Entonces, el hombre o la mujer o el hijo o la hija siempre va a tener tiempo, ¿verdad? Siempre va a tener tiempo de recapacitar, de pensar, ¿verdad?, de retomar su camino antes que sea demasiado tarde, porque si no trata de meditar su estado actual en la que se encuentra, su final va a ser un final de destrucción. Eso es lo que trae la soberbia. Entonces, todos están a tiempo, ¿verdad?, de dejar la soberbia. Todos están a tiempo de obedecer a sus padres, a sus mayores. Siempre las personas más grandes van a tener la razón. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y si usted se encuentra en un estado, ¿verdad?, luchando contra alguna cosa, contra algún vicio, contra algo que usted le es un tropiezo en su vida, ya sea física o espiritual, si usted no tiene con quién en su casa, ¿verdad?, a quién pedirle ayuda, tal vez usted es parte de la congregación o tal vez por ahí hay una congregación, vaya, pregúntele consejo a uno de los hermanos para que le ayuden, ¿verdad?, a vencer lo que le está haciendo daño, lo que usted cree que está mal. Reconozca, si hay algo malo en su vida, reconózcalo, ya que está a tiempo, ¿verdad? Cualquier cosa que usted piense que es malo en su vida, está a tiempo de dejarlo todavía, porque la soberbia
trae destrucción. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Es por eso que hay tanta violencia, tanto asesinato, porque los hombres son amadores de ellos mismos. A ellos no les importa su prójimo, no les importa sus semejantes, no les importa, mis amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque son amadores de sí mismos. Dice la palabra, habrán hombres amadores de sí mismos, avaros. Edom era un pueblo que tenía muchas riquezas, muchas riquezas. Avaros, vanagloriosos, que se creen superior a todos, ¿verdad? ¿Y por qué se creen superior? Quizás porque están en algún vicio, quizás porque manejan armas de fuego, quizás porque manejan alguna banda de delincuentes, ¿verdad? Quizás porque tienen algún grado social, quizás porque no les interesa de qué familia vienen, ¿verdad? Yo no sé, pero hay algo en el hombre que le hace vanagloriarse de sí mismo. Y dice la palabra, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. En el video anterior de nuestro hermano Aldo Mexicano, yo vi a muchos jovencitos blasfemando contra la palabra de Dios. Y yo quiero felicitar a mi hermano Aldo, porque la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi culpa os vituperen y digan toda clase de males contra vosotros. Alegraos porque vuestro galardón es grande allá en los cielos. Es una lucha, mis amados hermanos, en esta sociedad. A veces a la sociedad no le gusta que se le lee la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad y nos enseña la verdad. Y yo quisiera, querido amigo oyente, la palabra del Señor que usted reconociera, ¿verdad? Esta palabra, cuando nos llega al corazón, nos enseña nuestra realidad. No solamente a usted, también a nosotros, a los que lo leemos, ¿verdad? A los que nos atrevemos a predicar la palabra de Dios. La palabra primero nos da una buena exhortada a nosotros. Ya cuando nosotros vamos a exponerlo a ustedes, ya estamos también bien exhortados por la misma palabra de Dios. La palabra nos enseña nuestra realidad. Y lo importante de meditar la palabra y de escucharlo es que yo puedo enderezar mi camino a través de la palabra del Señor. De que yo puedo retomar, ¿verdad?, mi ser. Puedo ver mi realidad, quién soy. La palabra me enseña quién soy si le pongo atención a la palabra del Señor. Dice la palabra entonces, desobediencia a los padres, ingratos, impíos. Eso es soberbia. Hay hombres desobedientes a sus padres. Hay hombres ingratos. Hay hombres prácticamente impíos, dice la palabra del Señor. Y dice entonces, sin afecto natural. Igual estaba Edom, perdió todo afecto natural, ya no tenía afecto natural. Dice entonces, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Les duele cuando escuchan la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no les gusta que les hablen de lo bueno. Ellos solamente quieren personas pervertidas, ¿verdad?, que siguen su mal camino. Entonces, cuando la palabra les habla de cosas buenas, es obvio que no les gusta. Y eso pasó con Edom. Dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, cuando la palabra del Señor, mis amados hermanos, nos dice, ¿verdad?, que perdió todo afecto natural Edom, es que Edom hacía cualquier cosa para poder seguir aumentando su poderío económico, ¿verdad?, para poder seguir aumentando su poderío militar, para poder, perdió todo afecto natural, que ya no le importaba la vida, ya no le importaba matar para obtener poder. Perdió todo afecto natural, era que ya no le importaba fornicar, que ya no le importaba adulterar, que ya no le importaba el homosexualismo, el lesbianismo. Eso ya no le importaba al pueblo de Edom. Perdió todo afecto natural, significa que ya no le importaba a Dios, significa que eran idólatras, ¿verdad? Significa que no tenían respeto a sus padres. Prácticamente estaban como el pueblo de Sodoma y de Gomorra. Eso es perder todo afecto natural. Entonces, ¿por qué? Por la soberbia.
Y dice la palabra del Señor que esto subió. Era mucho ya. Ya Dios no podía soportar a Edom. Y tenía que dejarlo, ¿verdad? Tenía que dejarlo. Que Edom fuera destruida. Lamentablemente es así, mis amados hermanos y amigos. Entonces, vemos aquí cómo estaba Edom ya sin afecto natural. En el tiempo actual tenemos una sociedad igual, ¿verdad? Si usted ha perdido todo afecto natural, si usted anda en un camino, ¿verdad? Que no es conforme el de la naturaleza. La misma naturaleza nos enseña, ¿verdad? El camino es una guía, cómo nosotros podemos vivir en esta tierra. Pero cuando ya no hay amor a la vida, ya no hay amor al prójimo, ya no te importa matar, ya no te importa robar, ya no te importa contestar a tus padres, ya no te importa desobedecer a tus padres, ya no te importan tus hijos, ya no te importa tu esposo, tu esposa, ya no te importa fornicar ni adulterar, ya no te importa el homosexualismo, el lesbianismo, el ateísmo, ya no te importa Dios prácticamente, ya crees completamente que Dios no existe. Entonces, si tú crees eso, debes recapacitar, porque la destrucción está cerca en tu vida, porque eso es vivir ya una vida se podría decir, un carro sin freno. ¿Qué creen ustedes cuando un carro va en bajada y no tiene freno? ¿A dónde va a llegar? ¿Cuál va a ser su fin? ¿Va a chocar o se va a volcar? Porque es que va sin freno. Y eso es vivir una vida desenfrenada. Cuando vives una vida desenfrenada, tirada en el vicio, no obedeces consejos. Cuando vives una vida desenfrenada, cuando no obedeces a tus padres, cuando no te importan los consejos de tus padres, tú eliges tu vida y tú haces con tu vida lo que tú quieras, estás viviendo una vida desenfrenada y tienes que recapacitar. Tienes que recapacitar cuando vives una vida desenfrenada, cuando andas en bandas de delincuentes. Tú sabes que ese final no va a ser bien. Debes recapacitar. Estás a tiempo porque aún estás con vida. Vives una vida desenfrenada cuando no tienes fe en Dios, cuando eres ateo. Pero estás vivo. Aún tienes tiempo. Imagínate. Entonces debes recapacitar y debes dejar que la palabra llegue a tu corazón, ya que en la palabra se encuentra la fe. El problema del ateo es que el ateo agarra las Sagradas Escrituras para manipularla, para sacar textos fuera de su contexto, pero no la estudia. Si el ateo estudiara las Sagradas Escrituras, es obvio que va a encontrar fe, porque dice la palabra en Romanos 10:17, que por el oír viene la fe, y el oír tiene que ser la palabra de Dios. Si no se escucha con atención la palabra de Dios, no va a agarrar fe el ser humano y no va a poder tener una guía en esta vida. Entonces, eres soberbio, ¿verdad? Cuando tienes a una esposa hermosa que Dios te dio y aún quieres buscar un amante. Eres soberbia cuando tienes un esposo que trabaja, que te cuida, que te ama, ¿verdad? Tal vez tiene sus ratos malos, pero es tu esposo y él te ama como eres. Pero tú piensas que vas a tener a alguien mejor que él. Eres soberbia. Y aún estás a tiempo, ¿verdad? Porque aún estás ahí viviendo con él todavía. Puedes recomponer las cosas. Entonces, la soberbia destruye. Aquí vemos entonces, ¿verdad?, la sociedad en los últimos tiempos. Y es por eso que vemos entonces todas las maldades, los sufrimientos que hay, ¿verdad? A causa de la soberbia. A causa de la soberbia. Entonces vamos a regresar a nuestro texto otra vez, ¿verdad? A Jeremías capítulo 49, versículo 16, y es ahí donde vamos a meditar. Dice: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en las cavernas de peña, tú que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de ahí te hará descender, dice Jehová, y se convertirá Edom en desolación. Aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Casi es prácticamente igual lo que dice Abdías capítulo 1 versículo 3. Es similar. Dice la palabra del Señor: tu arrogancia te engañó, la soberbia de tu corazón te engañó. Hay hombres y hay mujeres orgullosas que son similares a los habitantes de Edom.
Edom era de la descendencia de Abraham también. En Abdías capítulo 1, versículos del 3 al 10, usted lee que ahí Edom es de la descendencia de Esaú. Entonces, Edom estaba bendecido. ¿Por qué creen ustedes que Edom estaba bendecido? Porque era de la descendencia de Esaú. Dios le permitía a Edom ganar guerras. Dios le permitía a Edom conquistar reinos. Dios le permitía a Edom agrandar su tesoro. ¿Y qué creen ustedes, amados hermanos y amigos? Todos nosotros, los seres humanos, somos la imagen de Dios. Dice la palabra de Dios, si no estoy equivocado, es en el Salmo 127, 1 en adelante. Si no estoy equivocado, ¿verdad? No soy muy bueno para memorizar los textos, pero dice la palabra del Señor que desde que fuimos engendrados, ¿verdad? Desde entonces, Dios nos cuidó, ¿verdad? Con mucho amor. Es la voluntad de Dios. Es increíble. Usted puede ver en los videos cómo es que el ser humano, ¿verdad?, fecunda y cómo es que se va criando ese bebé, ¿verdad? Y es la creación de Dios con mucho amor. Hasta que el bebé se desarrolle, ¿verdad? Algunos nacen prematuros y viven, ¿verdad? Otros no viven y se van, pero están en la presencia de Dios. Dice el libro de Job, o Eclesiastés capítulo 7, versículo 11, 7, si no estoy equivocado, que si el hombre no reconoce a Dios, le hubiera sido mejor no haber nacido. Hubiera sido mejor un abortivo, porque un abortivo pasa, ¿verdad? No nace, ni siquiera viene a la tierra en vida. Se va y está en la presencia de Dios. Pero el hombre que nace y vive 100 años, 40 años, 50 años, 20 años, ya tiene la capacidad, a más tardar, para reconocer que hay un Dios. Tiene esa capacidad, esa oportunidad. Tiene que reconocer que hay un Dios, porque si no lo reconoce, dice la palabra del Señor, que morirá en su soberbia y los días en la oscuridad. Si usted muere hoy, los días en la oscuridad serán muchos, porque usted ahí va a estar esperando hasta la segunda venida de Cristo Jesús para salir de la oscuridad y ser condenado eternamente en el lago de fuego que habla Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 14. Imagínense, le hubiera sido mejor no haber nacido a todo ser humano si no reconoce a Dios. Bienaventurados todos aquellos que han reconocido a Dios. Nadie puede decir que no es descendencia, que no viene de Dios. La palabra de Dios lo deja claro en Hechos capítulo 17, versículos 25 en adelante, que de una sangre fuimos criados todos. Y la ciencia actual no nos puede dar una explicación del origen de la sangre. No lo puede dar. ¿Por qué razón? Porque no existe, porque la única explicación es Dios. Es que Dios puso al primer ser humano y de ahí vino Eva, y de Eva vienen todos los seres humanos. Entonces, todos somos bendecidos por Dios. Es hermoso un bebé cuando nace. Yo he tenido la experiencia de tener 2 niños maravillosos. Los amo mucho. Y cuando estos niños nacieron, me hicieron llorar, porque yo nunca había visto un niño nacer. Nacen tan hermosos. Y es la creación, ahí uno ve la gloria de Dios. Cómo los niños nacen tan inocentes. Hasta el tiempo actual, el uno tiene 3 años, el otro tiene 2, y siguen inocentes. Son tan lindos, tan amorosos, tan risueños, tan alegres. Son muy alegres los niños, mis amados hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano entonces no reconoce a Dios, verdad? Dios lo sigue cuidando. Dice la palabra que Dios hace salir su sol sobre los buenos y sobre los malos. Que Dios da la lluvia sobre toda la tierra. Y todos comen de la tierra. No hay nadie que, aún con toda la ciencia, nadie puede decir que puede crear la materia. Porque la materia fue creada desde el principio y de ahí todos comen. No hay nadie que puede decir que no. Aún así existen productos artificiales, pero son sacados de la materia. Entonces, mis amados hermanos y amigos, todos son bendecidos por Dios. Tal vez usted tiene una carrera, ¿verdad?
Tal vez usted tiene un doctorado, tal vez usted es alguien en la sociedad y tal vez no crees en Dios todavía. Y muchos llegan a la conclusión que porque son inteligentes, ¿verdad? Y no se dan cuenta, ¿verdad? Que si tienen esa capacidad es porque Dios ha sido grande en su misericordia. Hay hombres muy fuertes, ¿verdad? Físicamente, muy inteligentes, muy intelectuales, que son soberbios, que piensan que porque son capaces de tenerlo todo, o porque vienen de una familia con buena economía, con buen nivel social, ellos piensan que se lo merecen y no reconocen a Dios. Son soberbios. Y de ahí muchos están en las drogadicciones, muchos viven divorciándose y volviéndose a casar, muchos niños crecen sin sus padres. Son millonarios, sí, pero no tienen sus padres, crecen lejos de sus padres. Y muchos de ellos se van también, pierden todo afecto natural. Es exactamente lo que pasa cuando hay soberbia en la familia, cuando hay soberbia en los padres, cuando hay soberbia en los hijos, cuando hay soberbia en la madre. A eso conduce la soberbia, a perder todo afecto natural. Entonces, ¿cuál es el resultado de los estudiosos en el tiempo actual? La ideología de género. ¿Y qué enseña la ideología de género? Que cuando nacen no son ni hombre ni mujer y que cuando crecen pueden decidir lo que ellos quieran ser, si quieren ser hombre o quieren ser mujer. Eso es perder el afecto natural. ¿Por qué razón? ¿Cómo se llega hasta ese sentido, verdad? Y ellos creen que porque ellos conocen parte de la ciencia y no lo conocen. No es así, están engañados, están en soberbia. Entonces, Edom pasó lo mismo con Edom. Si usted busca la historia de Edom, aún los historiadores, ¿verdad? En el tiempo actual no pueden darnos una explicación exacta de quién era Edom. Porque dice la palabra del Señor aquí en Isaías que Edom, ¿verdad?, se ensorbeció en su corazón porque vivía en una ciudad fortificada. Esa es la palabra del Señor. Aunque alces tu águila y tu nido, dice, tú que habitas en cavernas de peña, que tienes las alturas del monte, aunque alces como águila tu nido, de ahí te haré descender, dice Jehová. Edom era una ciudad, era un pueblo que históricamente estaba aproximadamente 700 metros sobre el nivel del mar Muerto. O sea que estaba alto Edom, vivía en las alturas. Y la palabra de Dios nos dice exactamente lo que la historia busca, ha encontrado, que esta ciudad era aproximadamente de 8,000 descendientes de Saúl, hombres fuertes, mujeres fuertes, hombres valientes, como los hay en el tiempo actual, hombres valientes físicamente, fuertes físicamente, pero que están en su soberbia. Entonces la soberbia hace que el hombre no reconozca a Dios. Y esta ciudad, dice la palabra del Señor acá, aunque hagas tus nidos en las peñas, ¿verdad? Y es exactamente lo que la historia ha encontrado, que esta ciudad fue descubierta recientemente, aproximadamente en el siglo XVIII, si no estoy equivocado, y que no se podía llegar, ¿verdad? Muchos quisieron explorar esa ciudad y no se podía, porque usted sabrá que en aquel tiempo no existía el GPS tampoco. Entonces esta ciudad de la descendencia de Saúl, dice que ellos construyeron una ciudad entre las peñas. Imagínense usted, una ciudad entre las peñas que ni siquiera en el tiempo actual lo podemos ver. Pero si usted busca la historia, usted ve ahí en la historia las fotografías de artesanía que no se puede encontrar en el tiempo actual. Ahorita vemos grandes edificios, ¿verdad?, en las ciudades, modernos, ¿verdad? Pero esta ciudad fue construida entre la peña. Dios le había dado talentos a estos hombres, talentos que la cultura del tiempo actual los sigue admirando, ¿me entiendes? Que habían, quién sabe cómo Dios les había ayudado a ellos, pero ellos habían sido capaces, ¿verdad?, de subir 700 metros sobre el nivel del mar en esa montaña y construir su ciudad en medio de la peña. En medio de la peña.
Y pasaron siglos y siglos después de Cristo y nadie sabía dónde estaba esa ciudad. Hasta aproximadamente en el siglo XVIII descubrieron dónde estaba esa ciudad. Porque dice que estaba escondida entre las peñas. La capital, según lo dice la historia teológica, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras, se le conocía como Petra. Esa era la capital de Edom, Petra. Y usted recordará Mateo capítulo 16, versículo 18, donde dice el Señor Jesucristo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra Petra significa roca, roca. Entonces la capital de Edom se conocía como roca. Y dice la historia que para entrar a esa ciudad se entraba por unas hendiduras de las peñas que ni siquiera alguien se podía imaginar que ahí había una ciudad. Entonces Edom podía dominar a los de Babilonia, podía dominar a los de Egipto, podía dominar a los árabes, ¿verdad? Prácticamente, porque no podían derrotar a Edom. Era difícil entrar y pelear contra Edom. Entonces, estos hombres, esta ciudad, este pueblo, se había ensorbecido. Tenía soberbia en su corazón. Pensaban ellos que eran indestructibles, ¿verdad? Pensaban ellos que eran invencibles. Pensaban ellos que no pasaba nada, que ellos podían atacar al pueblo de Israel. Y prácticamente atacaron y destruyeron a Israel en algunas ocasiones. Y se llevaron, saquearon todos los tesoros de Israel. Y dice la palabra del Señor que subió el pecado de Edom tan grande porque también perdió todo afecto natural, ¿verdad? Se entregó a lo que ya es entonces prácticamente sin afecto natural, como lo hablamos hace ratito, a todo lo que es fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo. Todo eso lo practicaba ese pueblo de Edom, ¿verdad? Porque estaban ensorbecidos. Entonces dice la palabra del Señor, Dios le mandó profetas, ¿verdad? El profeta Jeremías profetizó contra Edom y le dijo: aunque hicieres tu nido, ¿verdad? Dice la palabra: tú que habitas en las cavernas de la peña y que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de ahí te haré descender, dice Jehová. Edom pensaba que nunca iba a ser derrotada porque vivía entre las peñas, porque nadie podía conocer dónde ellos vivían. Era imposible. Dice que los alemanes, que los ingleses trataron de explorar, los griegos trataron de explorar dónde estaba Edom y no pudieron, no fueron capaces de ubicar dónde estaba esa ciudad controlada, y que fue descubierta aproximadamente en el siglo XVIII, después de Cristo, ¿verdad? Hasta entonces fue descubierta Edom. ¿Qué pasó con Edom entonces? Tenía arrogancia en su corazón, mis amados hermanos. Creía que porque era una ciudad fuerte, porque era una ciudad de mucho dinero, porque era una ciudad bien construida, porque era una ciudad que nadie podía ubicar, porque era una ciudad de tesoros, prácticamente de pura artesanía. Usted puede ver ahí, busque las historias de Edom y usted va a ver cómo lo presentan, ¿verdad? Es increíble cómo ellos pudieron hacer, ahora sí que su ciudad entre las rocas, entre las peñas, y que nadie era capaz de ubicar donde ellos vivían. Mas sin embargo, dice la palabra del Señor: y se convertirá Edom en desolamiento, en desolación, y todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. La ciudad de Edom, según el profeta Jeremías, se iba a convertir en desolamiento. Desolamiento. ¿Por qué? Por su soberbia, por creerse invencible, por creer que podía hacer lo que ellos querían, por creer que ellos podían perder todo afecto natural y vivir contra la naturaleza. En el tiempo actual hay personas iguales que viven contra la naturaleza, ¿verdad? Que han perdido todo afecto natural y piensan que está bien. No está bien, mis amigos, no está bien, mis hermanos. Si ustedes andan, ¿verdad?, en esos caminos, deben reconocer, están a tiempo de volver todavía, ¿verdad? Dios le ha dado a usted su capacidad. Usted no es nadie por sí mismo. Dios le ha dado a usted la vida. Yo que sé cuántos años usted tiene, ¿verdad?
pero Dios te ha dado la vida a ti, Dios te da la salud, Dios te ha dado la capacidad, ¿verdad? Tal vez tienes algún grado social y debes reconocer que vienes de Dios, que Dios te lo da. Y no pongas eso, ¿verdad?, sobre la palabra de Dios, porque eso es soberbia. No pongas eso para ir contra la naturaleza, porque eso es soberbia, y el final no es un final feliz. Dios te ha dado la esposa que tienes y la tienes que cuidar, ¿verdad? Entonces no la maltrates, no busques otra, porque eso es soberbia y tu final no va a ser un final feliz. Dios te ha dado el esposo que tienes, tienes que cuidarlo, tienes que tratar de llevarte bien con él, porque es tu esposo y Dios te lo dio. Y si buscas otro, no vas a tener un final feliz. Dios te da las cosas, tú no las puedes elegir. Si tú las eliges, si tú eliges las cosas que tú quieres, vas a elegir caminos equivocados. Es soberbia, es soberbia. Y pensaba Edom que nadie lo podía bajar de su nido. Nadie. El ser humano no podía. Pero Dios es poderoso. Cuenta la historia que en el año 629 aproximadamente después de Cristo, dice que los árabes, ¿verdad?, subieron y prácticamente se llevaron cautivos a todos los habitantes de Edom. Eso fue en el año 629 aproximadamente después de Cristo. Y después nadie más pudo ubicar dónde estaba esa ciudad. Nadie más. Y en el tiempo actual, los historiadores, ¿verdad? Los historiadores, no yo, los historiadores dicen que, los historiadores teológicos dicen que ya no existe la descendencia de Saúl. Prácticamente el pueblo de Edom desapareció de la tierra. Ya no hay ni siquiera uno de la descendencia de ellos. Y ellos eran poderosos, hermanos. Ellos lo tuvieron todo. Pero el problema fue que se llenaron de soberbia, que atacaron a sus hermanos, y lo peor de todo fue que perdieron todo afecto natural. Y así hay personas en el tiempo actual que lo tienen todo. Tienen dinero, tienen una buena educación, pero que no quieren prestar su oído a Dios. Y al final terminan perdiéndolo todo, ya sea en el vicio o ya sea en las inmoralidades sexuales. Pero siempre hay consecuencia cuando hay soberbia en nuestras vidas. Entonces, el llamamiento es que no seamos como el pueblo de Edom, ¿verdad? Que no seamos soberbios. Todavía estamos a tiempo de no ir contra naturaleza, ¿verdad? De no perder el afecto natural que Dios ha puesto en el ser humano. Porque Amós 1:11 dice que Edom no solamente asesinaba, no solamente robaba, no solamente practicaba el vandalismo, no solamente extorsionaba. Lo peor de todo fue que perdió todo afecto natural. Empezó a vivir contra naturaleza. Ese fue el peor castigo de Edom y esa fue su destrucción. Vivimos contra naturaleza cuando, ¿verdad?, tenemos nuestra esposa y nos buscamos otra. Eso es contra la naturaleza. Porque la palabra de Dios dice que en el principio varón y hembra los crió para que fueran una sola carne. Cuando en la esposa también se busca otro. ¿Me entiendes? Cuando los hijos no se comprometen, los jóvenes no se comprometen, porque pueden tener más de una novia, porque pueden tener más de un novio. Eso es peligroso, más en los tiempos actuales. Es peligroso con tantas enfermedades que existen. Es peligroso. Eso debe cambiar en su mente. Usted está a tiempo. Es peligroso cuando usted vive en las drogadicciones, en el alcohol. Es peligroso para su vida. Eso no es bueno. Es peligroso para aquellos que practican el lesbianismo, el homosexualismo. Es peligroso. Eso no les va a traer nada bueno. Pero si están aún con vida, aún tienen tiempo de reconocer a Dios, de retomar el camino. Entonces, para que no seamos destruidos, ¿verdad? Para que no seamos destruidos. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 6 y 7, que Jesús es el camino, Jesús es la vida. Y es por eso es que Él vino hace 2000 años, mis amados amigos y hermanos, para enseñarnos un camino, para enseñarnos la vida que el pueblo, el mundo había perdido, ¿verdad?
Ya estaban sin afecto natural también los judíos. Ya no amaban a sus padres, ya no los respetaban, ya no los escuchaban, ya no los honraban, ya no les importaba asesinar también. Ahí vemos la parábola del gran samaritano y el levita y los fariseos, ¿entienden? A ellos ya no les importaba ver a alguien muriéndose. En el tiempo actual la sociedad está casi similar. Ya no les importa la vida. Pero hay esperanza, mis amados hermanos. Podemos retomar todavía el camino. Podemos encontrar la vida nueva. Y es por eso que Jesús vino hace 2000 años a mostrarnos ese camino, a enseñarnos esa vida, para que nosotros podamos alejar esa soberbia, ¿verdad? Para que esa soberbia sea alejada de nuestro corazón y nosotros tengamos un final feliz. Podamos entonces vivir feliz en esta tierra, ¿verdad? Poder vivir justamente como Dios quiere. En su casa, con su esposa, con sus hijos, con su esposo, en la sociedad. Y al último día, la vida eterna, ¿verdad? La vida eterna. Esto es lo más hermoso y lo más principal que Dios trajo para toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. Entonces, la invitación es para que nosotros no seamos como el pueblo de Edom. Si ya hemos creído en el Señor, tratemos de ser diferentes todos los días. Busquemos a Dios a través de la palabra del Señor. Si andamos en algún mal camino, estamos a tiempo todavía de arrepentirnos, ¿verdad? Edom tuvo mucho tiempo. Edom viene desde Saúl, desde la época de los patriarcas. Y el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Edom ya estaba establecido. Ellos ya tenían un lugar establecido, ya estaban. Por eso es que ellos tenían una ciudad bien fortificada, porque Edom tuvo mucho tiempo de arrepentirse. Pero no se arrepintió. Al contrario, siguió confiando en sus posesiones. Fue tanto que hasta en los tiempos del profeta Jeremías, estamos hablando en el año 700 antes de Cristo, 600 antes de Cristo, ellos perdieron todo afecto natural y empezaron a vivir una vida perversa, perversa completamente. Y eso fue la final de su destrucción. Y en el tiempo actual Edom no existe. Si usted quiere que su generación permanezca en esta tierra, si usted quiere dejarle un futuro a sus hijos, yo veo padres que se esfuerzan trabajando todos los días, atesorando un tesoro, una casa, fortificando la casa, reconstruyéndola, porque quieren que esa casa sea para sus hijos, quieren que esos hijos tengan un dinero en el banco. Ellos quieren todos queremos lo mejor para nuestros hijos, pero si realmente ustedes quieren que su generación permanezca sobre esta tierra mientras Jesús no venga, deben reconocer a Dios, porque la generación de Esaú ya no existe, según teológica, históricamente ya no existe. Desaparecieron completamente a causa de su soberbia. Entonces, a causa de nuestra soberbia, nuestra generación va a desaparecer. Aquellos que practican el homosexualismo y el lesbianismo van con ese camino de no reproducirse. Y eso va a ser también que de aquí a pocos años su generación va a desaparecer de esta tierra. De nada les va a servir estar promoviendo esos movimientos que van contra la naturaleza y contra los principios de Dios, porque Dios estableció principios para que su descendencia permanezca en esta tierra. Y la palabra de Dios dice en Éxodo 20 que Dios bendice a los que aman su palabra hasta por 1000 generaciones. Y esa es una prueba. La nación de Israel está ahí todavía en el tiempo actual. Aún siguen existiendo judíos porque siempre hubo un remanente que temía a Dios. Por ejemplo, de donde viene nuestro Señor Jesucristo, era un remanente justo todavía, que fueron elegidos para esa obra divina de Dios. Y ellos siguen existiendo en el tiempo actual. Y los cristianos, ¿verdad? Muchos cristianos siguen existiendo. De generación en generación se pasa el cristianismo. Por ejemplo, yo vivo con mi esposa. Los abuelos de mi esposa eran cristianos. El abuelo de mi esposa era predicador. El papá de mi esposa era cristiano. Y ella era maestra de la iglesia de los niños cuando yo la conocí. El cristianismo pasa de generación en generación si nosotros obedecemos la palabra de Dios.
En mi familia, mi papá es el primer, la primera generación de cristianos en mi familia. De ahí, después de él, vengo yo y mi hermano, mis hermanos. Pero yo aún sigo en la palabra de Dios y yo confío en Dios que Él me va a seguir ayudando para que yo vaya cambiando mi forma de vivir en esta tierra y pueda ser un ejemplo para mis hijos. Y mis hijos tienen 2 años y 3 años, pero a veces ellos agarran la Biblia también y la quieren leer. Y yo confío de todo corazón que estos niños crezcan en los caminos de Dios y que los hijos de ellos también sigan los principios de Dios. Esa es la esperanza y es la mejor educación, dice Proverbios. El mejor tesoro que le podemos dejar a nuestras familias es que les mostremos el camino de Dios, que sean instruidos en el camino de Dios. Eso lo dice Proverbios capítulo 22, versículo 6. La generación de Edom ya no existe. Su generación, su familia también. Amigo oyente, la palabra del Señor, si usted no deja ese mal camino que lleva, un día va a desaparecer, porque la soberbia solamente trae destrucción, y es por eso que Satanás lo ha puesto en la mente, en el corazón del ser humano, porque Satanás quiere verte derrotado, quiere verte destruido y quiere verte sin afecto natural. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Gracias por sintonizarnos en esta maravillosa noche. Son a las 2:30 de la mañana aquí en Tennessee. Vamos a orar en el nombre del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por concedernos, Padre, estar aquí una vez más, Padre Celestial, con nuestros hermanos. Yo sé, Padre Celestial, que todo es posible porque tú así lo permites, Señor. Bendice, Padre Celestial, esta palabra. Bendice, Padre Celestial, a los que lo escucharon y a los que lo escucharán en un futuro. Nuestra intención no es lastimar a nadie, Señor, sino es relatar, Padre, la historia que nos enseña tu palabra, Señor. Hechos reales, Padre Celestial, que sucedieron. Y que no queremos, Padre, que ninguno de las personas de esta tierra pasen por ese camino, Señor. Ayúdalos y ayúdanos a nosotros, Padre, a poder serte fiel, Señor. A poder ser ejemplo, Señor, para nuestros hijos y para esta sociedad. Perdona nuestros pecados, Señor. Renuévanos cada día, Padre, por medio de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este programa, por el director de esta radio, por los expositores, por los administradores, por nuestra radio audiencia, por todas las páginas donde son puestos estos audios y estos videos. Padre, bendícelos en el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos y amigos. Dios los bendiga. Nos estaremos entonces sintonizando hasta la próxima. Posiblemente el lunes, si Dios así lo permite, estaremos otra vez con un programa más de este programa, El Principio del Evangelio. Dios los bendiga, hermanos. Feliz noche, y voy a poner acá unos himnos más para la gloria del Señor. ¿Cómo explicar? ¿Cómo describir tu amor que fluye por doquier y es más profundo que el mar? Tú conoces mi duda y mi aspiración, y no puedo explicar mi amor por ti, tan solo escúchame. Escucha, oh Señor, mi alma cantar, un canto veloz desde mi corazón, mas con mis palabras no puedo decir cuán grande eres tú. Así que, mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón. Si yo pudiera hablar tan claro como el mar, 1000 años podrían transcurrir para explicar de tu existir. Si escuchas mi corazón, sus latidos dirán: gracias por vivir y por la verdad.
Gracias por Jesús. Escucha, oh Señor, mi alma cantar un canto de loor desde mi corazón, mas con mis palabras no puedo decir cuán grande eres tú. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón. Gracias, hermana Carmen Osuna. Bendiciones. Saludos a su mami. Dios los bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Adela Ramírez también. Gracias, hermana Adela. Nuestro hermano Bonifacio Flores. Dios los bendiga, hermano. Gracias por comentar. Gracias, hermana Zuruya. Gracias. Muchas gracias por sintonizarnos, hermanos. Nuestro hermano Marcelino Estrella, gracias. Nuestro hermano Martín Hernández, gracias por acompañarnos. Nuestro hermano Francisco Javier Arango Ruiz, muchas gracias, hermano. Es nuestra hermana Marta Moreno también, gracias, hermana. Su hermano Margarito Ramírez, gracias. Nuestro hermano Víctor Poncio, gracias. Nuestra hermana Fiore allá en Croacia, muchas gracias, hermana. Gracias a nuestra hermana Petra Santos y a nuestra hermana Sandra Liz Prado. A nuestro hermano Carlos Castro allá en West Palm Beach. Gracias, hermano Carlos. Dios lo bendiga. Dios los bendiga a todos, mis amados hermanos, a los que no puedo verlos. Te Vamos a adoro escuchar un en poco más. verdad, haz mi vida una alabanza hacia ti. De rodillas vengo a ti.